Hola, ¿qué tal? En este video vamos a recordar el cálculo de la desviación estándar. Como sabemos, la varianza es una medida de la dispersión de un conjunto de datos que está basada en la desviación de cada una de las observaciones con respecto a la media. Utilizamos el símbolo sigma cuadrada para representar la varianza poblacional y S cuadrada para referirnos a la varianza muestral. Debido al procedimiento que utilizamos para el cálculo de la varianza, las unidades en que ésta está medida son las unidades originales elevadas al cuadrado, de tal manera que si mi medición es en centímetros, yo estaré hablando de la varianza en términos de centímetros al cuadrado. Como muchas veces esto no tiene sentido, entonces utilizamos la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza y que se representa con los símbolos sigma para la poblacional y S para la desviación estándar de una muestra. Vamos a ejemplificar dos métodos de cálculo. Uno es, el primero de ellos lo vamos a trabajar con las calificaciones de un grupo de 10 estudiantes en un examen. Como podemos observar en este cuadro, tenemos 10 estudiantes y en esta columna tenemos las calificaciones que obtuvieron en un examen. De esta información nosotros podemos deducir que n, que es el número de observaciones, es 10 y que la suma de esas observaciones que está anotada en la última línea de la columna es de 850. A partir de estos datos nosotros calculamos la media promedio, que consiste en dividir la suma de los datos, que es 850, entre n, que es 10, y bueno, eso nos da 85. Explicamos hace un rato que la desviación estándar se basa en las desviaciones de cada observación con respecto a la media. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la diferencia o la desviación de cada una de estas observaciones con respecto a su media, que estarían representadas en esta columna. 95 menos 85, que es la media, nos da 10, 88 menos 85 nos da 3. Y bueno, de esta manera tenemos nosotros las desviaciones de cada observación con respecto a la media. Solo que nos vamos a encontrar que la sumatoria de estas desviaciones es igual a cero. Esto es debido al procedimiento que utilizamos para estimación de la media. Esta es una propiedad de la media, de tal manera que las desviaciones siempre nos van a dar, la suma de las desviaciones siempre nos va a dar igual a cero. Para evitar este problema y poder utilizarla en un cálculo, lo que vamos a hacer ahora es elevar cada una de estas desviaciones al cuadrado. Entonces, para el primer caso, con una calificación de 95 y una media de 85, la desviación es 10 y si elevamos esa cantidad al cuadrado, nos da 100. Entonces, en esta columna tenemos las desviaciones de cada una de las observaciones al cuadrado. Es decir, tomé estos valores de la tercera columna y las elevé al cuadrado. Sumo estos valores y me da 1924. Esa sería entonces la sumatoria de las desviaciones de cada observación elevada, digo, menos la media, o con respecto a la media, y elevada al cuadrado. A partir de esto, nosotros calculamos la varianza utilizando la siguiente fórmula. La sumatoria de las desviaciones de cada observación con respecto a la media elevado al cuadrado entre n-1, porque estamos hablando de la varianza de una muestra. Si hablamos de la varianza de una población, entonces utilizamos como divisor n. Si sustituyo estos valores en la fórmula, voy a tener que 1924 dividido por 9 me da 213.78 y esta es la varianza de este conjunto de datos. Si quiero calcular la desviación estándar, como se comentó al inicio, lo que hacemos es calcular la raíz cuadrada de la varianza. Entonces la raíz cuadrada de 213.78 es 14.62 y entonces ese sería el valor de la desviación estándar de este conjunto de datos. Vamos a ver un procedimiento alternativo que hace más sencillo el cálculo cuando lo hacemos de manera manual. Habíamos visto que, bueno, son los mismos datos, el mismo conjunto de datos, son 10 datos y tienen una suma, la suma de estos datos es 850. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en vez de calcular las diferencias de cada observación con respecto a la media, vamos a elevar al cuadrado cada una de las observaciones. 95 al cuadrado es 9025, 88 al cuadrado es 7744 y así estoy anotando aquí el cuadrado de cada una de las observaciones. Y luego sumo estas cantidades
y obtengo lo que le llamamos una suma de cuadrados. Es suma de cuadrados porque estoy sumando los cuadrados de cada una de las observaciones originales. Y con estos dos datos yo puedo calcular la varianza utilizando la siguiente fórmula. La sumatoria de las xy al cuadrado, que sería la suma de cuadrados, menos la sumatoria de las xy, que sería esta suma, 850, elevado al cuadrado. Esto sería el cuadrado de la suma, dividido por n, que es el número de observaciones, y todo esto dividido entre n menos 1. Entonces, si en esta fórmula yo sustituyo los valores que tenemos aquí, tendríamos que la sumatoria de los cuadrados es 74.174, es el valor que tenemos aquí, y a eso le vamos a restar la suma de las x, que sería 850, esa cantidad la voy a elevar al cuadrado y luego la voy a dividir por 10. Y todo esto lo voy a dividir entre 9, de tal manera que la varianza nos da 1924 entre 9, 213.78. Y nuevamente, para calcular la desviación estándar, lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada y eso nos da 14.62. Entonces, vimos dos fórmulas. Ya esta fórmula es de la desviación estándar, ya le estoy sacando la raíz cuadrada. Le llamamos fórmula de definición porque está en función de la definición en sí de la desviación estándar, que es la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones de cada observación con respecto a la media elevados al cuadrado. Y esta fórmula que le llamamos fórmula de cálculo, que tiene la ventaja de que no tenemos que calcular, hacer restas, es decir, cuando nosotros hacemos la resta de cada observación con respecto a la media, además de más operaciones que tenemos que realizar, vamos implicando mayor número de redondeos, los cuales nos pueden alejar un poco del valor real. Entonces, con esta fórmula de cálculo, que se llama así porque es más fácil de calcular, nosotros sustituimos este término por esto que está aquí y esto nos va a dar un valor más exacto y más rápido que si lo hacemos con la fórmula de definición. Bueno, pues espero que esto sea de utilidad y les envío un cordial saludo.